Para julio de 2021, la venezolana Carla Díaz Torrealba, también conocida como La Pelúa o The Hire, se había convertido en una de las ejecutoras más confiables de Carlos Luis, el Coqui Revet, quien controlaba una parte significativa de Caracas. Había ascendido al poder en 2017 cuando el presidente Nicolás Maduro, a quien varios medios de comunicación internacionales describieron como un dictador, se informó que había hecho acuerdos con los jefes de pandillas locales. Estos acuerdos estaban destinados a combatir la delincuencia menor, pero algunos, como Coqui, aprovecharon la oportunidad. Reclutaron más soldados y reinaron libremente como señores de la guerra en diversas áreas de la capital. Según la policía, Torrealba era una guardiana o vigilante de la organización de Coqui. La joven de 22 años, madre de un hijo, cuyas fotos en redes sociales mostraban en algunas ocasiones con poca ropa mientras posaba con rifles de asalto, se informó que estuvo involucrada en varias operaciones criminales con la pandilla. Actuó principalmente como cebo en trampas de miel a través de las cuales seducía a los rivales de las pandillas antes de que fueran secuestrados o emboscados. En julio de 2021, las autoridades decidieron tomar medidas contra el imperio de Coqui en una operación que involucró a cientos de agentes de fuerzas especiales que se desplazaron al sitio de Cota 905. Se produjo un tiroteo masivo que se extendió a la autopista en el centro de la ciudad. El Monitor de Víctimas, una iniciativa periodística independiente venezolana, informó que se contabilizaron al menos 33 cuerpos en el aftermath del tiroteo y se alega que algunos de los muertos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía. Torrealba fue una de las detenidas durante la redada, aunque no especificó su grado de participación en el tiroteo. El Coqui, quien había sido buscado durante meses con una recompensa de $500,000 a su nombre, al parecer escapó, pero actualizaciones indicaron que finalmente fue abatido en una redada policial posterior que tuvo lugar en febrero de 2022. Número 6. Wayne Bryan. El 14 de junio de 2008, el joven inglés Wayne Bryan, de 20 años, fue invitado a una fiesta en una casa en Manchester, donde también estaba presente la adolescente Sophie Finegan. En algún momento durante la noche, Bryan, que había estado bebiendo y fumando cannabis, comenzó a bailar mientras sostenía una pistola en la mano. En los momentos siguientes, el arma se disparó y una bala alcanzó a Finegan en la cabeza a corta distancia. Fue llevada de urgencias a un hospital local donde los médicos le dieron menos de una hora de vida debido a fragmentos de bala que se habían alojado en su cerebro. Sin embargo, después de pasar 10 días en la unidad de cuidados intensivos, la adolescente recuperó la conciencia. Actualizaciones de octubre de 2008 indicaron que Finegan no podía caminar y había perdido el uso de su brazo derecho, además de sufrir convulsiones y daños en la visión. Algunos de los fragmentos de bala eran imposibles de eliminar y los médicos consideraron altamente improbable que la joven se recuperara por completo. Bryan huyó inmediatamente después del tiroteo y se deshizo del arma antes de entregarse a la policía local aproximadamente una hora después. Afirmó haber encontrado el arma en una bolsa durante la fiesta y describió que se sentía bien con ella en la mano. Fotos del teléfono de Bryan lo mostraban a él y a un amigo posando con pistolas con una foto titulada con las palabras West Garden Crew, una pandilla callejera de Manchester con la que, según se informó, estaba asociado. Bryan tenía un extenso historial criminal y tan solo 3 días antes del tiroteo, la policía allanó su hogar y encontró un cargador de 7 balas. El hombre fue puesto en libertad bajo fianza poco después. Andy Tattersall, un oficial de investigación de la policía de Greater Manchester, describió a Bryan como un joven fascinado por la cultura de las armas y las pandillas, y también lo calificó de cobarde por preocuparse más por deshacerse del arma que por ayudar a Finegan. La pistola nunca se encontró, y Tattersall enfatizó que su presencia en la calle significaba que alguien más corría peligro de ser herido. Bryan admitió cargos de lesiones imprudentes, posesión de un arma de fuego, posesión de un arma de imitación y 2 cargos de posesión de munición en el Tribunal de la Corona de Manchester. A mediados del otoño de 2008 fue condenado a 8 años de prisión. Número 5. Pelea callejera en Queens. En la primavera de 2023, los fiscales de Nueva York revelaron una acusación de 151 cargos contra 33 rivales de pandillas involucrados en una sangrienta guerra en las calles de Queens que había resultado en la muerte de al menos 2 transeúntes inocentes y media docena de heridos.
En el centro de la disputa territorial se encontraba la pandilla Money World y otras pandillas de Kings, Local Trap Star y Never Forget Loyalty. La guerra se desató después de un incidente a mediados de abril de 2019 cuando un miembro de la pandilla Money World fue atacado y golpeado por sus rivales. El 26 de octubre, el asociado de Money World, Cian Brown, vio al adolescente Amir Griffin jugando al baloncesto en una cancha en South Jamaica. Brown confundió a Griffin, quien se informó que era un promotor deportista, con un miembro rival de pandilla y lo mató de 3 tiros con una pistola calibre .380. Brown no sería arrestado hasta 2021. El tiroteo fue seguido por varios ataques de represalia. Uno de ellos ocurridos en la víspera de Año Nuevo de 2020, cuando Cian Baines, de 26 años, fue asesinado a tiros mientras estaba en el asiento del conductor de un BMW estacionado en Sutton Boulevard. El tiroteo fue planeado por 4 miembros de la pandilla Money World y el pistolero fue identificado como Timmy Bay Foster. Fue acusado de asesinato en segundo grado y sus cómplices Joel Lewis, Yokai Coy y Justin Harvey fueron acusados como co-conspiradores en el asesinato. El cargo común entre los 33 miembros de la pandilla mencionados en la acusación fue la conspiración para cometer asesinato, pero en el extenso documento se mencionaron una multitud de otros cargos. 8 de los miembros de la pandilla ya habían sido encarcelados por otros cargos, mientras que más de una docena de ellos habían sido encausados. Número 4. Incidente de MS-13 en Maryland. A principios de mayo de 2023, Rosa Sánchez Merino, de 18 años, fue brutalmente asesinada en un área boscosa en Olney, Maryland. El cuerpo permaneció sin descubrirse durante varios meses. A finales de septiembre de 2023, un hombre llamado Roberto Carlos Rivera Delgado fue arrestado en Nevada por violar su libertad condicional y fue extraditado a Maryland. Rivera Delgado, de 23 años, habló con los detectives y reveló las circunstancias del asesinato de Merino, lo que llevó a las autoridades al lugar donde estaba enterrada en una tumba poco profunda a lo largo de Brookville Road. En octubre temprano se realizó una autopsia que confirmó que la muerte de la adolescente había sido un homicidio por trauma agudo en el cuello. Rivera Delgado nombró sus cómplices como Iris Yudema Alonso Delgado y Abar Melgar, de 23 y 21 años respectivamente. Un cuarto asesino era el adolescente varón cuya identidad no fue revelada. Todos fueron localizados y arrestados bajo cargos de asesinato en primer grado, con el adolescente siendo acusado como adulto. Rivera Delgado reveló que había conducido el automóvil que llevó a Merino y al grupo a Brookville Road, donde se bajaron y llevaron a la adolescente al bosque. Merino fue obligada a arrodillarse ante Rivera Delgado y los demás se turnaron para golpearla en el cuello con un machete. Cuando dejó de moverse, la enterraron en la tumba poco profunda. No se identificó un motivo para el asesinato, pero Rivera Delgado afirmó que él y los demás eran miembros de la infame pandilla Mara Salvatrucha, más conocida como MS-13. La pandilla era conocida por utilizar actos de extrema violencia como forma de reforzar su reputación. Rivera Delgado señaló que el asesinato de la adolescente no había sido sancionado en la jerarquía de MS-13 y las autoridades sospechaban que había elegido confesar a cambio de protección oficial, ya que no tenía buen estatus dentro de la pandilla. Número 3. Richard Magnan. En diciembre de 2014, Richard Magnan, miembro de una pandilla de Chicago de 35 años, fue condenado a 11 años de prisión después de declararse culpable de ser un delincuente habitual armado y de homicidio involuntario. El caso atrajo la atención de los medios en parte debido a los inusuales tatuajes en su rostro que incluían el logotipo de los Chicago White Sox, el logotipo de STL de los St. Louis Cardinals, la palabra gangster debajo de la nariz y las palabras F the World. En el verano de 2014, Magnan, supuesto miembro asociado de la pandilla 26, estaba en una fiesta del 4 de julio junto con su compañera de pandilla Joel Bentley, de 30 años. Luego salieron acompañados por un tercer amigo y se dirigieron al estacionamiento de un Walgreens en la cuadra 6200 de South Austin Avenue. Fue allí donde Magnan tomó una pistola de su camioneta y comenzó a agitarla mientras se la mostraba a sus amigos. Se dice que los demás le pidieron que la guardara, pero Magnan se negó. Luego accidentalmente apretó el gatillo alcanzando a Bentley en el abdomen. Bentley falleció horas después en el Advocate Chris Medical Center en Oak Lawn. Magnan huyó de la escena inmediatamente después, pero finalmente fue arrestado en un hotel en Willowbrook.
Según se informó, confesó haber disparado a su amigo después de su arresto. Número 2. Incidente de la pandilla Oed en Nueva York. El hombre egipcio Reda Girgis, de 66 años, estaba visitando a su hijo y a su nuera embarazada en Upper Manhattan, en la ciudad de Nueva York, el 23 de mayo de 2023. Estaba hablando por teléfono afuera de Choppesdale 2 en Washington Heights cuando un sub gris se detuvo en la calle. Se produjo un tiroteo desde el vehículo y Girgis fue mortalmente herido en la cabeza. Las cámaras de seguridad captaron a la víctima parada junto a su nuera y luego cayendo a la acera. Las fotos de la escena del crimen lo mostraron en un charco de sangre mientras transeúntes observaban. Se informó que su nuera dio a luz al día siguiente después de presenciar la muerte de Girgis. Kevin Sánchez, de 19 años, junto con Jonathan Laker y Raisin Steed, ambos en sus primeros 20 años, fueron arrestados por cargos de asesinato, agresión y posesión criminal de un arma en el incidente. Se descubrió que eran parte de la pandilla Trinitarios, OED, y Girgis había sido víctima de un disparo errante destinado a uno de los rivales de la pandilla. Girgis dejó 4 hijos, 2 de los cuales vivían en Nueva York y los otros en Egipto. Número 1. Anthony García. El 23 de enero de 2004, John Juárez, un hombre de 23 años de California, fue asesinado a tiros en la licorera Mr. Ed's en Pico Riva y su asesinato quedó sin resolver durante 4 años. En 2008, un hombre llamado Anthony García fue arrestado por conducir con una licencia suspendida. Las autoridades sospechaban que era miembro de la pandilla Rivera 13 y además de su foto de ficha policial, tomaron fotos de sus tatuajes. En 2008, el detective sargento Kevin Loyle, del Sheriff Office del Condado de Los Ángeles, estaba buscando información sobre un caso relacionado cuando se topó con una foto del pecho tatuado de García que coincidía con el boceto de una escena de tiroteo. Esto recordó a Loyle un asesinato de hace mucho tiempo. Loyle había trabajado como sargento en la estación de policía de Pico Rivera en 2004 cuando Juárez fue asesinado a tiros. El dibujo tatuado en el pecho de García estaba debajo de otro tatuaje que decía Rivera Kills. Representaba en detalle vívido la noche en que García había disparado a Juárez. El dibujo mostraba la fachada de la licorera completa con su nombre y las luces navideñas que estaban encendidas en ese momento, la distintiva farola inclinada al otro lado y la señal de calle en sus cercanías. El tatuaje incluso mostraba la trayectoria de las balas y la dirección en la que había caído el cuerpo de la víctima. García fue arrestado por el asesinato en primer grado de Juárez en octubre de 2008 y, según se informó, confesó a agentes encubiertos que se hacían pasar por miembros de la pandilla en la cárcel. Cuando le preguntaron qué significaba el tatuaje, García respondió que representaba su primer asesinato. Además, su conductor de escape esa noche se declaró culpable de su participación y testificó contra García. El fiscal adjunto de distrito Brock Lumford, que estaba a cargo de la acusación, describió el tatuaje como una confesión no verbal y señaló que la arrogancia de García lo traicionó. Había agregado gradualmente el tatuaje, como reflejan las fotos de su rostro tomadas después de que fuera arrestado por varios delitos desde el asesinato. Una foto de reserva de 2005 mostraba solo el helicóptero y la figura del cacahuate, mientras que una de 2006 mostraba la fachada de la licorera añadida antes de la escena completa exhibida en 2008. El detective Loyle fue elogiado por su observación increíble y declaró que en sus 3 décadas de carrera nunca había visto un tatuaje que representara toda la escena de un asesinato. En la primavera de 2011, García, que en ese momento tenía mediados de los 20 años, fue condenado a 65 años de prisión. Gracias por vernos. ¿Preferirías deber dinero a la mafia o al gobierno? Haznoslo saber en la sección de comentarios.